Una vez vistas las diferencias entre los lenguajes de backend, de servidor, y los de frontend, en este caso de cliente, navegador como JavaScript, bueno, vamos a ver un poco la sintaxis de este lenguaje y aunque no es necesario, vamos a utilizar un servidor web como Apache para pedir a las páginas por si decimos en algún momento meter algún pequeño script en PHP o alguna cosa así. Entonces, bueno, simplemente eso, no es necesario, pero vamos a aprovechar que ya tenemos instalado el SAM para probar nuestros ejemplos desde un servidor web. En este caso vamos a crear un nuevo archivo dentro de esta carpeta, le voy a llamar index.php. Ya os digo, aunque de momento quizás no tenga ninguna instrucción en lenguaje PHP, pues si en algún momento queremos ver la diferencia, como esto es lo más completo, le vamos a llamar así, index.php, y lo pediremos a través del localhost. Creamos el esqueleto de una página HTML normal y corriente. Y aquí lo que vamos a hacer es aprovechar para ver un poco la sintaxis básica del lenguaje JavaScript. Entonces vamos a llamar así, sintaxis básica. Como hemos visto, para incluir cualquier instrucción en el lenguaje JavaScript tenemos una etiqueta acorde a ello, script. Basta con empezar a escribirla, darle al tabulador y ya nos completa todo esto. Bien, vamos a empezar un poco por lo que sería la definición de variables. En este caso la sintaxis de JavaScript es muy parecida al lenguaje como PHP, como Java, con lo cual puedo poner comentarios con estas dos barras y aquí, por ejemplo, definir una variable. Entonces la forma de definir una variable en JavaScript es con la palabra var. Hay dos formas, pero bueno, vamos a utilizar el momento esta. Var, y vamos a poner, por ejemplo, una variable que sea número. Bien, le voy a dar el valor inicial 0, por ejemplo, y luego pues la forma de escribir en pantalla utilizando el DOM, es decir, el DOM es un poco el modelado de un documento HTML en base a la teoría de programación de objetos que se basa en objetos, es decir, tenemos que ver un documento HTML como un conjunto de objetos. Entendiendo por objeto pues el body, el cabecero, todos los componentes HTML de la página, etc. Entonces la raíz para poder manejar el DOM, para poder desde JavaScript modificar un documento HTML sería el objeto document, y en este caso vamos a utilizar una función que se llama write, escribir. Por ejemplo, vamos a poner un contenido, el número. Para concatenar, unas primeras funciones que vamos a ver en todos los lenguajes es la de definir variables, mostrar un mensaje en pantalla, concatenar con partes variables. Entonces en JavaScript la función o la forma de concatenar un texto es con el símbolo más. También nos va a servir como operador numérico en operaciones aritméticas, pero cuando lo utilizamos en una cadena de texto, como es este caso, entiende que voy a concatenar. Entonces concatenar es unir y le voy a pegar el valor de la variable número. Este es el resultado, el esperado, un poco el texto, el título HTML, y aquí el resultado de la función document.write con el texto fijo y concatenando el valor de la variable. Para ver un poquito que esto funciona, vamos a poner, por ejemplo, un valor inicial a 10, simplemente refrescamos, y ya vemos un poco como unas primeras opciones más habituales, que es concatenar. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, la instrucción if. Vamos a ver sentencias de control, que es un poco lo que nos da un lenguaje al final de programación. En este caso, la sintaxis es muy parecida a todos los lenguajes primos hermanos de JavaScript, con lo cual simplemente sería decirle si número. Entonces, en este caso, bueno, una cosa muy sencilla, es decir, si el número es mayor que 10, vamos a sacar un mensaje por pantalla. Entonces, voy a copiar esto. Esto es un ejemplo muy sencillo, simplemente para ver cómo funciona la instrucción if. Sí, es muy fácil, es muy parecido a otros lenguajes. Entre paréntesis la condición, los operadores son más o menos los habituales, mayor, menor, diferente, todos se parecen mucho. Entre llaves lo que quiero hacer y punto y coma para acabar cada instrucción. En este caso, bueno, pues para que quede un poco mejor, vamos a mezclar con HTML y vamos a meter aquí un salto de párrafo en ambos casos para verlo un poco el resultado de forma más clara. Bueno, vamos a probar el resultado, refrescamos, el número es pequeño, vamos a ir probando diferentes operadores, ¿vale? Muy bien, como vemos los operadores aritméticos suelen ser los habituales. Por ejemplo, si es distinto, podemos ponerlo así, el número es 10, y si es igual sería con 2. Vale,
vemos un poco, estas son unas pruebas básicas que podéis hacer para ir cogiendo el truco al lenguaje, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un poco la sintaxis es muy parecida a cualquier otro lenguaje como C, como Java, como PHP. Una instrucción muy interesante que tenemos al ser un lenguaje de navegador es la forma de pintar, digamos, en una consola. Es decir, podemos mostrar información, vamos a llamar así, de depuración. Vamos a poner como ejemplo, sería mediante una función que se llame console.log y por ejemplo aquí voy a poner el valor de la variable número es y aquí le vamos a concatenar la variable número. Muy bien. Con esto que estamos haciendo, bueno, pues en pantalla, en lo que es el navegador, no se ve nada, pero en todos los navegadores tienen una herramienta que es la consola de depuración y ahí es donde podemos ver contenidos de variables, si se ejecuta bien una función, podemos poner información de depuración en general. Vamos a ver un poquito cómo sería esto. Vamos a ir al navegador, refrescamos la página, no vemos ningún cambio, es decir, no vemos esto que he puesto aquí, el valor de variable número es, no sé, en ningún lado. Para poder ver eso, vamos a ir botón derecho, depende del navegador, en este caso estoy utilizando Mozilla Firefox. Y aquí, en estas herramientas de desarrollador, la segunda pestaña es la consola. En la consola vamos a ver ese tipo de mensajes que yo escribo con la instrucción console.log. Vale, vamos a cambiar el número, por ejemplo, vamos a poner un 5, guardo y vamos a refrescar. Refresco, aquí se cogen los cambios y el valor de la variable es tal. Entonces esta instrucción es muy interesante porque de forma que sin que se vea el navegador, a través de esta pequeña ventana en la consola puedo ir viendo contenidos de variables, si se ejecutan funciones o no. Por ejemplo aquí en este caso voy a poner aquí otra instrucción de console.log y le voy a decir que ha entrado por el if. Y le vamos a decir así, por la zona true, se cumple la condición. Más claro. Vale, acabamos con un punto y coma y simplemente, bueno, pues cuando se cumpla la condición entrará por ahí, cuando no, no. Esa es un poco la idea. Entonces vamos a darle aquí el valor 10 para comprobarlo. Refresco, entonces ha entrado por el if, se cumple la condición. Bueno, pues esto es una herramienta muy interesante, una función, la herramienta consola y la función console.log, en la que yo puedo escribir ahí y ver contenidos de variables. Vamos a ver pues, un bucle, en este caso un bucle for, un poco para tener idea de la sintaxis también. En este caso estoy ejecutando una instrucción for, como vemos, me parece otros lenguajes, for una variable igual a 1 y menor que 9, los números de un dígito empezando desde el 1. Y en este caso quiero escribir en el navegador, en cada párrafos independientes, este texto, bucle, num. Aquí estaría concatenando con el valor de la variable y cerrando un poco el párrafo. Ya vemos que funciona, ha puesto menor que 9, podría ponerle menor o igual. Todo esto funciona igual que en otros lenguajes, las condiciones. Bueno, vemos que el resultado es correcto y el bucle for es el habitual. Bueno, como vemos, para poder empezar a crear una variable, se puede usar así directamente. Igual quizás hubiera estado mejor avisarle, decirle quiero una variable i, el valor inicial es 1 y hasta 9. Esto es un poco una otra forma que podemos encontrar. De la misma forma, el bucle while funciona igual. Por último, un bucle while, como vemos en este caso, pues manejo la variable i de forma independiente. Le doy valor inicial 1, la condición sería mientras no llegues a 10, un poco el resultado que queremos es el mismo que arriba con un bucle while. Píntame los números del 1 al 9 y aquí en este caso la variación con el for es que tengo que controlar cómo cambia la variable i, la variable de la condición, porque si no esto ciclaría y no acabaría nunca. Entonces vamos a comprobar el resultado. Vale, como vemos también funciona lo mismo con un bucle while. Aquí por último decir ya que la sintaxis es la misma que estos lenguajes parecidos, con lo cual puedo poner i++ y esto también sigue funcionando. Toda la sintaxis de lenguajes como Java, PHP es la misma que en lenguaje JavaScript. Vamos a comentar el uso de funciones. Ya vemos aquí que JavaScript permite utilizar objetos, funciones también. Vamos en este caso a crear un número aleatorio. Es decir, vamos a empezar, por ejemplo, con los ejemplos más típicos que hemos usado otras veces. En este caso,
la función para obtener un número aleatorio sería la siguiente. Voy a poner variable número, mismamente. Voy a dejar el resultado de la función math. Voy a dejar en la variable número el resultado del objeto, la clase math. Esto ya es una programación, una librería que nos da JavaScript, la clase math, ejecutando la función random. Y esto nos va a dejar un número aleatorio con decimales. Es una cosa un poco extraña, es decir, entre 0 y 1 con muchos decimales. Es decir, esto es un poco la idea. Vamos a hacer lo siguiente para ver un resultado que nos da. Vamos a escribir en la consola, es decir, que nos pinta esto. Vamos a poner aquí en un simplemente num aleatorio, dos puntos, y le vamos a concatenar número. De hecho, la primera variable no sería prácticamente, ahora ya ni falta. Vamos a ponerlo aquí. Definir una variable, bueno, definir y darle un valor. Podríamos dejarlo así. Y de esta forma vamos a ver en la consola qué número nos deja. Vamos a hacer diferentes recargas de la página y ver qué tipo de números nos deja. Bueno, recargamos la página, ya vemos aquí abajo, es decir, nos está dejando un número aleatorio entre 0 y 1 con un montón de decimales. Sucesivas recargas, vemos cómo cambia el número, ¿vale? Pero siempre es un número extraño, es decir, no es una comodidad de decirle quiero un número aleatorio entre 1 y 10. Vamos a ver un poco cómo podemos convertir eso. Para ello necesitamos utilizar otra función de la clase math, que es la de redondear. Y luego, pues, mediante una sencilla operación matemática, decirle que el mínimo me lo redondee y que el mínimo va a ser 1 y el máximo es 10. Vamos a ver el código. Aquí tenemos el código. Esto es una forma curiosa. Aquí es donde se puede ver lo que es la reutilización de código hoy en día. Es decir, para inventarse un número aleatorio, en este caso JavaScript, no nos crea una función muy a medida, es decir, nos crea una función bastante genérica, un número aleatorio entre 0 y 1 con un montón de decimales, y con eso y un poco de matemáticas me las tengo que apañar para conseguir lo que yo quiero. En este caso lo que yo quiero es un número aleatorio entre 1 y 10. Entonces, la forma sería, dame primero 1 con decimales, como del estilo que hemos visto, como este de aquí, y ahora mediante la función floor, la función floor es un redondeo a la baja, le estoy diciendo multiplícame el número por 9, lo redondeas hacia abajo y le sumas 1. Vamos a ver un poco el resultado de esto. A este número, por ejemplo, a 0,5, 0,6 podríamos, para redondear un poco, 0,6 por 9 sería 5,4, redondeo a la baja es 5, más 1 es un 6. Es decir, esto es un poco lo que nos daría para este caso concreto. En general, como estoy multiplicando por 9, el número máximo que me daría sería un 1, es decir, el número aleatorio sería entre 0 y 1, entonces suponiendo que me dé un 1, 1 por 9 es 9, más 1 es 10, es decir, el máximo que me daría sería un 10. Para el caso inferior, es decir, cuando esto me da cerca de 0, un 0 muy cercano a 0, 0 por 9 es 0, más 1 es 1, con lo cual ya tendría el mínimo, es decir, mi rango siempre va a estar entre 1 y 10. Vamos a comprobarlo. Bien, vamos a verlo, estamos sacando ese resultado por consola, como vemos aquí, bueno, también lo estoy pintando aquí arriba, ¿vale? Me está dando valores aleatorios según mi criterio, entre 1 y 10. Bueno, pues esto es una forma un poco curiosa, es decir, cómo me las tengo que apañar para que mediante las funciones ya programadas que me da JavaScript, más un poco mi habilidad como programador, poder conseguir mi objetivo. Vamos a aprovechar y viendo un poco la pauta a seguir, que parece que siempre, es decir, cuando yo quiera conseguir un número aleatorio entre un mínimo y un máximo, pues un poco el criterio va a ser que me sirve este esqueleto, esta operación que hago aquí. Lo único que tengo que sustituir el 9 por mi valor máximo menos 1 y sumarle el mínimo. Es un poco la forma general en la que voy a poder aplicar esta fórmula. Bien, nos va a servir para crear ya nuestras propias funciones. Igual que otros lenguajes, pues la utilidad de todo esto es poder crear mis propias funciones. Vamos a ver cómo haríamos eso en JavaScript. Bien, vamos a definir aquí arriba un nuevo script. Bien, puedo definir una página, todos los bloques JavaScript que yo quiera. Y aquí voy a definir mi propia función aleatoria. Es decir, voy a llamar función, obtener num aleatorio, vamos a llamarle así, para que quede claro. Y bueno, pues aquí la utilidad sería que recibiese dos parámetros. Por ejemplo, vamos a llamarle min y max. Es decir, esta función recibiría parámetros y se va a encargar de devolver un número aleatorio. Vamos a ponerlo aquí, vamos a llamarle número, le voy a igualar a 0 inicialmente y mi objetivo final sería devolver a quien me llame ese número.
Lo que voy a hacer aquí es calcular un número aleatorio entre min y max. Es decir, esto es un poco por comodidad, no tener que hacer cada vez que quiero inventarme un número esto, me va a crear una función y con esto ya conseguiría mi objetivo. Bueno, pues prácticamente es trasplantar esta parte del código, lo voy a copiar y pegar. Bien, tenemos que adaptar esta función ahora, entonces convertir un número entero entre, en general diríamos, min y max, es decir, estos límites. Vale, en este caso, por ejemplo, que para adaptar esto, básicamente la idea es que aquí siempre le voy a sumar como poco el mínimo y por arriba el tope, teniendo en cuenta este mínimo, el tope máximo sería el máximo menos el mínimo. Entonces voy a definir unas variables, voy a hacer por ejemplo límite, es decir, esto sería un poco la fórmula genérica. Ahora ya simplemente me quedaría aquí multiplicar por límite superior y sumarle el límite inferior. Bueno, quizás parezca algo muy complicado para empezar a obtener aquí números aleatorios entre un mínimo y un máximo. Bueno, esto simplemente vamos a tomarlo como un ejemplo de cómo crear funciones en JavaScript. Es decir, bueno, si esto funciona podremos copiar y pegar y utilizarlo en diversos ejemplos, pero lo que interesa sobre todo es cómo se definen funciones en JavaScript. Vamos a ver esto si funciona. Directamente vamos a eliminar esta parte de aquí. Y vamos a hacer que vamos a llamar a nuestra función obtener número aleatorio y le vamos a pasar como límites el mínimo 1 y el máximo 10, un poco lo que hemos hecho al principio. Bueno, pues si esto funciona, en principio el límite inferior será el 1, el límite superior será 10 menos 1, 9, con lo cual tenemos lo mismo, número por 9 más 1. Y en general esto ya debería funcionar para cualquier mínimo y cualquier máximo. Por definir mejor la función habría que comprobar siempre que el mínimo es menor que el máximo, si no nos va a hacer cosas extrañas. Pero bueno, vamos a empezar un poco probando esto. Como vemos aquí ya me está dando un número, es decir, me está dando números aleatorios, me ha salido el 1 y me ha salido el 9. También en algún momento me podría salir el 10, aunque igual quizás es más difícil por el tema este de que redondea hacia abajo y es más probable, a no ser que salga un número 0,999, pues es difícil que me salga el 10. Bueno, pues esto es un poco un ejemplo, habría que afinar esta función, pero bueno, ya os digo, el objetivo simplemente es ver la forma de crear funciones y poder llamarle desde otras partes del programa, desde otras zonas. Por último, decir que el orden de ejecución, tal como lo hemos puesto aquí, que este bloque no está dentro de una función, es decir, la página va a ejecutar este bloque en orden según va leyendo. Es decir, el navegador lee esto, luego lee esto y al no estar dentro de una función lo va ejecutando. Con lo cual podría tener un problema si en lugar de este bloque, esta función que he definido aquí arriba, la función solo se ejecuta cuando alguien la llama. Entonces, aunque esté aquí arriba, primero la página ha pasado por aquí y cuando ha visto la llamada es cuando ha ejecutado este código. Si yo corto este código y lo muevo, por ejemplo, aquí abajo, que lo típico al utilizar JavaScript es definir funciones abajo de la página, en este caso, debido a cómo estoy utilizando este script, que no está dentro de un bloque, de una función, sino directamente secuencial, digamos, cuando va a llamar esta función todavía no la han encontrado porque está al final de la página y nos va a dar un error. Vamos a refrescar la página. Eso es, no está encontrando la función obtener al número aleatorio. Ya os digo, esto es debido a que el orden es secuencial cuando no está definido el código en bloques, en funciones, como es este caso. Directamente vienes aquí y ejecutas esto. Entonces, si yo quisiera hacer esto, la función tendría que estar definida más arriba. Lo podría definir antes del body, lo podría definir incluso en el propio bloque head, pero tendría que estar antes de que se produzca esa llamada. Repito un poco, al estar definido así. Si esto estuviese definido en una función, no tendríamos ese problema. Vamos a refrescar, ya vuelve a funcionar. Bueno, simplemente a tener en cuenta, según cómo hagamos el uso de JavaScript, pues deberemos de poner la definición de las funciones antes o después. Habitualmente, como todo esto se suele hacer en bloques de funciones, no hay este problema y casi todo el código JavaScript suele indicarse al final de la página.